Otra vez amanecí bien hater, plebes. Amanecí con la idea de un festival literario que se llame No hay festival y que celebre todos los días que no se realice el Hay Festival. ¿Qué les parece? ¿Han escuchado del Hay Festival? Este festival que no sé cuándo se celebra en todo el mundo hispano y que tienen como varias sedes. Nunca he sabido de qué trata, ni qué es, ni cómo, solo sé que existe y que hay mucha gente invitada siempre. Como digo, me levanté con mucho odio y en especial mucho odio a los festivales literarios. Creo que odio tanto a los festivales literarios porque te hacen pensar en la literatura como una fiesta a la que unos están invitados y otros no. Los festivales te hacen pensar en la literatura, que la literatura, más bien, está en las personas que hacen literatura y no en la literatura. No sé si me explico. A mí la verdad, como que nunca me han interesado los escritores como personas o como seres humanos. No me provocan ningún interrogante de misterio, ni J.D. Salinger, ni todas estas gentes tan misteriosas que tienen como una aura especial. Si me los encuentro en la calle, la neta yo los ignoro. Eh, no sé por qué soy así. Siempre ha sido así, más bien. Siempre he sido así. Desde que estaba en la escuela católica y me cagaba cuando alguien decía que tal o cual padrecito era un santo. Siempre decían eso, ¿no? De que, ay, ese padrecito es un santo. Me cagaba eso de darle como un tratamiento especial a la gente, nomás por el trabajo que ejercían y porque llevaban una sotana y la sotana les da como un airecito santificado y ahí van caminando con las manos anudadas detrás de la espalda, caminando lentamente ahí los padrecitos, ¿no? Como que en esa aura beatífica. Ugh, cagado. Y lo mismo me pasa con los escritores, o sea, esa aura que les damos, como me choca eso de pedir autógrafos para los libros, que les digan maestros. Y lo peor es que hay algunos que se la creen, hay otros que no se la creen, otros escritores que sí, y escritoras que, pues, que son gente normal, pero luego otros sí se la creen, la neta. Y ese es el problema cuando empiezas a creértela. Son como insoportables. También luego se me olvida que nuestra comunidad literaria está poblada de escritores a los que no los invitaban a las fiestas de morros y nomás se ven formando parte de una comunidad y empiezan a ejercer ese mismo instinto de tribu que sufrieron de morros sobre los demás, como que los desequilibra el poder cuando se ven en la posición de administrar el rechazo, también ellos, como fueron rechazados alguna vez. No tengo nada en contra de la gente que no invitaban a las fiestas cuando estaban morros, la neta. Toda mi solidaridad con esta, si alguno me está escuchando. Pero sí tengo mucho en contra de la gente que tiene 45 años y se siguen comportando como si estuvieran en pinche Mean Girls. Pero también luego empiezo a preguntarme lo contrario, ¿no? ¿Por qué a mí me molesta tanto que otra gente se divierta en festivales? ¿Por qué me enoja tanto que se formen estos grupitos? ¿Es chance porque yo me creo muy por encima de todo eso? Porque yo no tengo ninguna inseguridad ni necesidad de pertenecer, porque a mí sí me invitaban a los 15 años y sí tomaba y sí era muy cool. Porque ya trascendí el instinto de tribu y supe acomodarme en mi soledad. ¿Es por eso acaso? ¿Quién sabe? También luego me digo que soy como muy categórico y muy rápido para juzgar. Em, la gente
que está en una industria o comunidad, pues ha trabajado bastante, ¿no? Para hacerse un nombre en cualquier ámbito, y obvio le va a molestar que venga un morro a decirle, pues todo eso vale verga, todo eso no importa, nomás son tus ganas de pertenecer, ¿no? Uno de los beneficios de no tener credencial en ningún club de escritores, de no pertenecer a ninguna tribu, es que no llego a los libros a través de los rumores de que tal o cual libro está bueno o malo. No tengo ni idea de qué es lo que se dice ahí detrás de bambalinas, sino por mi propia brújula, que básicamente está compuesta por mis amigos que me recomiendan cosas y la gente que leo y sigo en Twitter. Y la verdad es que como no tengo mucho tiempo de leer, no puedo leer más bien un libro completo para luego decidir si lo voy a reseñar o no. Lo que hago es leer un adelanto del libro o algún fragmento y decido con base en eso si lo voy a comentar o no. Nunca elijo libros con la idea de que lo voy a odiar y lo voy a destruir. La razón por la que elegí este vacío que hierve de Jorge Comensal es que, por lo que pude leer y desde el título, trata de un tema que me interesa mucho desde niño y me obsesiona. Incluso podría decir que es la razón por la que quise ser escritor. Siento una fuerza de atracción muy fuerte a los libros que giran alrededor de lo que podríamos definir como las primeras preguntas. Dun, dun, dun. Por ejemplo, ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿No? ¿Cuánto tiempo podemos vertir en un momento? ¿Qué es esto de estar presente? Esto de habitar un cuerpo, esto de ser un adentro que está volcado hacia afuera. No digo que todo lo que lea y me guste tenga que tratar necesariamente de esto, pero si noto o siento que algún libro va a tocar siquiera paralelamente a alguno de estos temas, lo tengo que leer, ¿no? Por eso elegí este vacío que hierve. Entonces ya después de este larguísimo rant, voy a meterme directo al libro. Tengo que advertir que este vacío que hierve se apoya en gran medida en la trama y en el qué va a pasar. Entonces, si no lo has leído y quieres leerlo, no escuches esto porque voy a spoilear todo. Este vacío que hierve tiene dos protagonistas, que es Karina, una científica que quiere revolucionar la teoría de la gravedad, y Silverio, que es una suerte de sepulturero que trabaja en el cementerio de Chapultepec. A ambos en la novela los une un incendio que ocurre el 25 de mayo del 2030. Un incendio que arrasa con todo Chapultepec, con los cementerios, el zoológico, el crematorio, etcétera, etcétera. La novela avanza saltando entre las perspectivas de ambos, de Karina, la científica, y de Silverio, el sepulturero. Por un lado, Karina lidia con el misterio de la muerte de sus padres, después de que una noche su abuela borracha le medio confiesa que la historia que le contaron de niña, de cómo murieron sus papás, que se supone que murieron en un accidente de carro o automovilístico, en realidad no fue así. Y por otro lado, en la historia de Silverio, tiene un roce con la muerte, y a partir de ese roce con la muerte, este near death experience, como le dicen los gringos, decide reconectar con su hija después de haberla abandonado muchos años, ¿no? Como muchos padres abandonan a sus criaturas. Al principio, debo decir que la novela me emocionó,
como porque se perfilaba para hacer una novela de ideas estructurada en torno a la perspectiva científica de Karina. En los primeros capítulos hay un gran énfasis en la manera en que Karina percibe el mundo, en cómo accede a él a través de los sentidos y de su intelecto. Por ejemplo, Karina sube las escaleras corriendo, llega jadeando a la puerta de su departamento, ubicado en el primer piso del edificio 26 de la unidad habitacional El Altillo, introduce la llave en la cerradura y en vez de girarla, se demora en el gesto ocioso de frenar el péndulo inestable del llavero. Se trata de una reproducción metálica del timón del primer barco de los piratas de sombrero de paja, protagonistas del manga One Piece. Ese llavero es el único accesorio que revela la identidad otaku de Karina. El timón se queda quieto y Karina no sabe cómo postergar la entrada. Teme encontrar a su abuela en un estado irreversible de equilibrio térmico con el ambiente. Esto último de teme encontrar a su abuela en un estado irreversible de equilibrio térmico con el ambiente, creo que muestra muy bien la manera en que se relaciona Karina con el mundo, ¿no? A través de conceptos y teorías extraídas de la ciencia. Aquí se establece cómo piensa el personaje, ¿no? Primero se demora un poquito en cómo la gravedad o la fuerza hace que el timón del llavero se vaya deteniendo poco a poco y luego piensa en su abuela, ¿no? Y no dice, chance mi abuela está muerta, dice, chance mi abuela está en un estado irreversible de equilibrio térmico, ¿no? Que es su universo íntimo con el que construye sentido y que está atravesado de su conocimiento científico. Ve las cosas a través de su formación y Karina usa esos conocimientos hasta en los momentos más pueriles y cotidianos, como un poquito después de entrar a su departamento y encontrar a su abuela borracha, tiene que arrastrarla hasta la cama a su abuela y mientras la arrastra ebria por el piso, piensa en la gravedad y en lo que ella quiere hacer para revolucionar esa área de la física. Karina está segura de que el espacio-tiempo no se curva por efecto de las masas, sino que se difunde y arremolina como una gran marea de vacuidad. Esto también sucede cuando come sushi. Mientras su amiga remoja un trozo de sushi en la salsa de soya, la gravedad es tan débil que la capilaridad basta para que la salsa ascienda entre los recovecos del arroz pegajoso. Karina ve la hora. Son las 9:15 de esta noche de 15 de septiembre del 2030. Aunque la cuenta cristiana de los años resulta útil para fechar conquistas, independencias, epidemias, biografías y graduaciones, su pequeña escala disimula la verdadera edad de la Tierra, las más de 4.500 millones de veces que ha girado alrededor del Sol. Todos estos fragmentos son del inicio del libro y sirven muy bien para ilustrar y definir el universo del personaje, ¿no? Establece los temas, la mente un poco preocupada con los problemas cósmicos de Karina, cuyo trabajo está en estas cuestiones primigenias, ¿no? Hay otra parte en la que dice, para expandirse, el universo tuvo que vencer esa primera resistencia y desgarrar la nada a costa de su propia eternidad. El paso del tiempo es la huella que deja ese sacrificio. Entonces yo aquí estoy emocionadísimo, ¿no? El libro va a tratar sobre la huella que deja el sacrificio de la eternidad del cosmos. O sea, estoy pensando como en Rilke, en Wallace Stevens, en Muerte sin fin de Gorostiza, en esto que yo me he dado como a llamar realismo cósmico, que son los libros que tratan sobre las primeras preguntas, ¿no? Ya lo había dicho. Ay, plebes, qué equivocado estaba, la neta. Dado que el libro
hace tanto énfasis en el misterio, es decir, en la intriga que rodea la muerte de los papás de Karina, la protagonista científica. Creo que vale la pena detenernos un momento en la manera en que el libro avanza, es decir, cómo está estructurado narrativamente. Y a mi modo de ver, el libro está ordenado alrededor de 4 fechas principales que están bien apuntadas. En este libro las fechas son, son muy importantes y están todas como dichas de manera muy exacta. Eh, Esas 4 fechas principales son el 25 de mayo del 2030, que es cuando se incendia Chapultepec, hay este gran incendio que arrasa con parte de la Ciudad de México. Em, la siguiente fecha es el 15 de septiembre de 2030, que es cuando Karina encuentra a su abuela borracha y ella le revela este misterio alrededor de la muerte de sus padres. La tercera fecha es el 2 de noviembre de 2030 y no me lo estoy inventando, todas las fechas están exactamente así. El 2 de noviembre de 2030, que es el Día de Muertos, que es cuando Silverio, el sepulturero, destapa las tumbas de los padres de Karina eh, para, para revelar ese misterio. Y la cuarta fecha es el 25 de diciembre de 2030, cuando Karina como que culmina su búsqueda de la verdad. El libro no avanza en orden cronológico. Aquí yo los estoy ordenando de manera cronológica, pero en el libro no está así, sino que salta de una fecha a otra, eh, pero todo sucede cerca o alrededor de esas fechas, o en la misma fecha, ¿no? Eh, Dentro de estos saltos narrativos hay líneas principales de acción que también dividen al libro y juegan como un papel muy importante en su engranaje narrativo. Es decir, eh, hay varios capítulos que tratan sobre cómo Silverio se queda sepultado accidentalmente en un ataúd, y la manera en que avanza es que narra un poquito, luego lo corta y sigue con otra cosa, y luego 2 capítulos después volvemos a encontrarnos a Silverio atorado todavía en el ataúd, ¿no? Y así va avanzando, ¿no? Como suspendiendo un poco la narración eh, de muchas escenas. Y justo en esta manera en la que avanza el libro, aquí está mi primera crítica fuerte, que tiene que ver con el suspenso y los recursos narrativos que usan para crear suspenso e intriga y esta eh, sensación de misterio, porque lo que hace, y voy a dar todos los capítulos en los que lo que hace es suspender la narración al final del capítulo y dejarte con un cliffhanger. Eh, y voy a tener que decir todos porque no puedo, no quiero que me crean, sino quiero que vean la cantidad de suspensiones narrativas que hace en muchos de los capítulos. Por ejemplo, en la página 16 dicen: Silverio cerró los ojos deslumbrados y al sobrevolar las calles del panteón, montones de hierba seca, ataúdes deshechos, veladoras derretidas, árboles cubiertos de heno, botes de basura repletos de botellas de plástico y flores muertas, colillas de cigarros, encendedores, jeringas abandonadas por la multitud de adictos que a diario buscaban privacidad entre las tumbas, se dio cuenta de que la cama estaba tendida para una orgía de fuego, que es aquí cuando se incendia Chapultepec, ¿no? Eh, y muchos capítulos abusan de esto. Eh, Parece que siempre terminan con el tan, tan, tan. Por ejemplo, en la página 13, que es Karina está comiendo sushi con su amiga y le está hablando a su abuela que no le contesta el teléfono, eh, y hace como una suerte de metáfora de que la muerte le habló a su abuela al mismo tiempo que ella le estaba hablando, y el capítulo termina con esta frase exacta que dice:
Karina sospecha que ya le contestó. Tan, tan, tan. En la página 63 termina con parece que esto se complicó. En la página 89, Silverio está con su mamá en misa, con un líder espiritual, con una suerte de pastor, y ella quiere exorcizarlo porque nota a Silverio pues, que trabaja ahí con la muerte y con ese sepulturero, ¿no? Y que escuchó como voces en el incendio y estuvo en la tumba. Em, la escena se corta y acaba el capítulo con un tan solo faltaba lo peor. Tan, tan, tan. Y este recurso se repite y se repite y se repite. Es el mismo recurso para crear tensión narrativa y para enganchar. En la página 122, ahí termina con ellos tal vez podrían ayudarla a desenredar el nudo que la estaba asfixiando, ¿no? En la página 130 termina con Karina mira al cielo y nota que falta un sopilote. ¿A dónde se habrá ido? ¿Habrá bajado a visitar alguna tumba abandonada? Su ausencia le parece un terrible vaticinio. Tan, tan, tan. En página 152, Silverio como que la caga con su hija, con Daenerys, que es su hija, porque ella le cacha porno en su celular y se indigna con él y termina el capítulo. Daenerys lo miró a los ojos por primera vez en toda la conversación. Silverio por fin había encontrado algo que podía volver a acercarlo con ella. Su respuesta tenía que ser potente, pegadora. No podía desperdiciar esa oportunidad. Tan, tan, tan. ¿Sabes? Y así acaba el capítulo también. En la página 219 también, la página 221 también, que son todos los capítulos, el cierre de los capítulos. En la 228, cuando Silverio lo ataca como un ocelote, también. Cuando Silverio, que pasa muchos capítulos encerrado en un ataúd, sale del ataúd, tiene también ese tipo de final. Entonces yo creo que hay un abuso, no sé si tenga que ver con que ya es Alfaguara y le pidieron que tuviera más enganches para los lectores que para competir con Game of Thrones o no sé, pero yo personalmente no es lo que busco en la literatura, no busco que me enganchen ni andarme preguntando qué va a pasar, ni cuál será el misterio, se resolverá el misterio. Em, no es lo que busco en la literatura. Y aquí hay un exceso de eso. Como que parece que su competencia es Game of Thrones y no otras novelas. Es muy extraño. Y no digo que uno no pueda suspender la narración, que no puedas usar este recurso, pero apoyarte demasiado hace que el libro se caiga en cuanto al misterio ya no existe. Es decir, es un libro que solo aguanta una sola lectura. Una vez que ya no te preguntas sobre el qué pasó, creo que se pierde un poco todo el interés. Por ejemplo, en la página 10, cuando Karina sospecha que su abuela Chance está muerta, si lo estás releyendo otra vez, ya sabes que no está muerta, ya sabes que fue Silverio el que la empedó, ya sabes todo esto y se te cae entonces. Y a mí me hace preguntarme por qué se están escribiendo este tipo de libros, ¿no? Como libros como tortillas, ¿no? De una sola lectura que te lo zampas y al que sigue. Em, Aunque en realidad es un poco una pregunta retórica, ¿no? Sí sé por qué se están haciendo este tipo de libros em, como parte de una maquinaria desesperada por vender, pero la verdad es que yo no quiero volver a comentar un libro que se recargue como con tanta desesperación al suspenso, porque lo único que hago cuando lo comento es arruinarlo, ¿no? Para la gente que no lo ha leído, porque no tengo mucho que comentar, aunque hay muchos otros temas en el libro. Podría hablar, por ejemplo, de cómo se propaga la desinformación
a partir del incendio, porque alrededor del incendio hay muchas teorías de conspiración, que si fueron los narcos, que si fue la em, mafia inmobiliaria. eh, hay una suerte de comentario social alrededor de esto, pero igual siento que es como medio decorativo, porque nomás se cuenta que sucede, pero no tiene ninguna consecuencia real en la trama, nomás es algo que está ahí como en el ambiente, pero no, no, no influye en los personajes. Entonces el libro deja un poco de lado todas estas em, ideas y meditaciones que tiene el personaje de Karina al principio sobre el universo, sobre la gravedad, sobre toda esta sueño que tiene de revolucionar la teoría de la gravedad, y la trama se va volcando sobre el misterio de la muerte de sus padres. Em, y como que lo demás se olvida completamente de eso. Cuando sale Karina, estas primeras nociones del mundo que tuvimos al principio no se desarrollan, no volvemos a ellas, se nos olvida completamente quién es ella. Em, por ejemplo, hay una parte en la que Karina hace como una estratagema para distraer a su abuela, para hurgar en sus pertenencias, como la engaña y la saca de su departamento, y luego con un pretexto deja a su abuela afuera y ella vuelve al departamento para esculcar sus cajas de celular y encuentra una caja de celular donde la abuela guarda las tarjetas de presentación, ¿no? Y son las siguientes. Voy a citar textualmente. La psicóloga con la que llevaba a Karina de niña, otro sitio de taxis, varias decenas de tarjetas de presentación de su esposo, Ramiro Miranda, emitidas por Petróleos Mexicanos, y al terminar esa serie repetitiva, una tarjeta del Panteón Civil de Dolores. Licenciado Roberto Hernández Sacristán, Subdirección de Entierros y Permisos. La dirección del cementerio, el teléfono, la extensión, y en la parte posterior de la cartulina, escrita con tinta azul y una letra chueca, reconoce de inmediato la caligrafía de su padre, cuyos cuadernos escolares su abuela atesoraba en el desván de clavería, un número de celular con el descontinuado prefijo 044. Las patas sobre las que su papá apoyaba el número 1 y el 9 son inconfundibles. Bla, 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 bla. Y entonces descubre esta tarjeta con la caligrafía de su papá y sigue. El entusiasmo le dura poco. La letra de su padre en esa tarjeta solamente multiplica los callejones por los que su mente puede extraviarse. Si su abuelo murió cuando su padre era un niño y la tumba llevaba 39 años sin modificarse cuando supuestamente murió de manera imprevista junto a su esposa, ¿qué hacía de adulto en el panteón y por qué le dio su número personal el funcionario encargado de los entierros? Tenía que buscar al licenciado. Entonces, entonces la lectura se vuelve como una suerte de trabajo, literalmente un trabajo detectivesco de andar siguiendo estos razonamientos medio intricados que mencionan personajes que no conocíamos, nombres que no ubicas muy bien. Em, Se vuelve como una suerte de descifrar un rompecabezas narrativo que a mí la verdad me provocan un dolor de cabeza, y al final no me importan, la verdad, no me importa cómo se murieron sus padres. eh, no, no, no estoy lo suficientemente encariñado con el personaje para tener ese nivel de involucramiento. Em, y más cuando la lectura se vuelve este trabajo, ¿no? De desciframiento y no una experiencia estética. Que si quién es el padre, el hijo, el amante, eh,
quiénes son todas estas personas, uno se va confundiendo y, y recuerdas con nostalgia los primeros capítulos en los que pensabas que esto era algo más profundo, en donde estas frases que te prometen tanto, que dicen eh, el sacrificio del cosmos, el cosmos sacrificia su eternidad para que inicie el tiempo, todo esto deviene en una simple historia de misterio y de qué pasó, ¿no? Todo lo demás se nos olvida completamente. Y esto me enoja un poco porque la verdad es que yo creo que los lectores mexicanos ya somos dignos de otro tipo de narrativa, ¿no? Toda nuestra literatura tiene que haber un asesinato, tiene que haber violencia, tiene que haber un misterio. Eh, no somos ya dignos de una novela de ideas o de una novela formada no tanto en la tensión narrativa, sino en el estilo o algo así. No, no sé, a mí me, me, me sentí profundamente engañado porque me prometía algo que no, que deviene en otra cosa. Y aquí ustedes me van a decir, pero Ricardo, le estás pidiendo peras al olmo, ¿no? El libro te está proponiendo algo y tú estás enojado porque no es lo que tú querías de lo que tratara. Y la verdad es que sí. No puedo decir que no. No puedo decir que esta sea una crítica así muy objetiva, pero porque ni siquiera en lo que el libro se propone hacer lo hace para mí, que es entretener o crear confusión a través de una historia enrevesada. Em, no es un tipo de confusión que es como curiosa y qué es lo que pasa cuando hay una buena historia de misterio, que es una confusión que dices, no mames, quiero saber más, esto me interesa. Es nada más una confusión como de un rompecabezas que no está armado y te enoja, nada más no saberlo. Es como la confusión que me hace las películas de Christopher Nolan, ¿no? De que es como, eh, si lo resuelves el rompecabezas, la imagen que queda no te satisface porque no hay nada detrás. Es el puro juego de armar y desarmar una narrativa. Entonces, sí. Y bueno, ya cuando uno está en este proceso como de desencantamiento hola, con el libro, empiezas a notar ciertas cosas como que ya estás medio irritado eh, y estás más propenso a irritarte por ciertos detalles. Por ejemplo, la manera en que el autor utiliza la palabra acribillar, que hay dos instancias en que la utiliza. Las instancias son una escena cuando están saliendo de buscar la tumba de los papás de Karina junto con Silverio y su abuela. Están saliendo del cementerio y empieza a llover y, y el autor dice que la lluvia las acribilla y también posteriormente graniza y vuelve a utilizar esta misma palabra de el granizo acribillándolas. Y no sé por qué se me hizo tan gratuito como una manera de hablar literaria, pero que no es literatura como alguien que ya aprendió a escribir como escritor y a sonar como escritor. Entonces la lluvia te acribilla y los tenis son vomitados por los pies y todas estas como imágenes que se me hacen como escritoriles, pero nomás no tienen ningún propósito, nomás están utilizadas porque es como un lenguaje literario. Eh, y no sé, me provoca mucho rechazo esa utilización del lenguaje. Mm, em, y luego me digo, no, Ricardo, chance estás equivocado, chance dice acribillados porque están muy cansados y estresados y están saliendo a buscar la tumba de,
de los papás de Karina, y la lluvia es como una cosa hostil para ellas. eh, y chance sí tiene sentido, pero, pero luego te la vuelves a encontrar en otra página utilizada como de otra manera. em, Dice exactamente: mira, le dijo Karina al enviarle un breve video de la explanada acribillada por los balines de hielo. Entonces aquí ya no son las personas las que están acribilladas por la lluvia o por los balines de hielo, sino que es la explanada. Entonces en el primero lo usaste para describir a, a la abuela y a Karina, que están siendo acribilladas por la lluvia, y luego es la explanada, ¿no? Entonces no tendría sentido considerar a la lluvia como este personaje hostil o como una naturaleza volcada en contra de las personas, cuando la segunda vez que lo utilizas estás hablando de una explanada. Entonces nada más estás usando lenguaje literario para sonar como escritor, pero, pero, pero no está utilizada eh, de una manera en la que tenga sentido la palabra que es tan violenta, acribillar, en este contexto. ¿Saben qué? Ya lo pensé bien y creo que sí está bien utilizada la palabra. Esto porque me quedé pensando y me estaba escuchando, porque yo escucho esto muchas veces antes de publicarlo, porque siempre tengo la sensación de que no estoy entendiendo algo, o me persigue como la paranoia de chance no se me está yendo de las manos algo, o de la atención, no estoy comprendiendo bien algo. Y creo que aquí sí me pasó que creo que la palabra acribillar la utiliza para dar a entender que viven, no es un ambiente apocalíptico en el que está construido la novela, pero sí hay algo de eso en el que la naturaleza parece como conspirar en contra de las personas, ¿no? Está este incendio, em, y el contraste de este incendio, que es provocado como un poco por un accidente, por un güey que se llama Tepos, que se queda dormido, y por accidente enciende el, el cementerio de Dolores. Em, la lluvia es un contraste a eso, ¿no? Y esto me di cuenta porque dice los balines de lluvia, ¿no? ¿Por qué dirías balines de lluvia? Yo creo que sí, aquí el autor sí está diciendo, o haciendo un comentario más bien, o creando un ambiente alrededor de los personajes, como que conspiran contra ellos. Entonces, yo nunca, no he, no soy un lector perfecto. Creo que aquí sí me equivoqué. Entonces, pues ni pedo, ¿no? Seguimos. Y ya una vez que pierdes la fe en el libro, empiezas a notar y notar y notar más cosas, ¿no? Cosas que saltan en la manera en que está escrito. Y el uso del lenguaje como que te empieza a molestar un poco. Por ejemplo, hay una parte en la que Silverio, el 2 de noviembre, desentierra a los papás de Karina, y en ese momento como que lo ataca un ser. En ese momento no se revela, pero luego sabemos que es como una pantera, un ocelote, no me acuerdo muy bien, y cae a la tumba y se tiene que meter a la tumba para cubrirse como de esta bestia, ¿no? De este animal. Y la manera en que describe cómo cae es la siguiente: las piernas, sin embargo, le temblaban, y como tenía los pies plantados a la orilla del agujero, su movimiento rítmico aflojó la tierra y provocó un pequeño derrumbe que lo hizo resbalar hacia el interior de la fosa. Esto de, ok, ahí estás como en la orilla de una fosa, te tiemblan las piernas porque estás enfrente de una bestia que quiere devorarte, pero la manera en que describe cómo se afloja la tierra, su movimiento rítmico aflojó la tierra, no sé, se me hace flojísimo.
Eh, como un movimiento rítmico, si estás temblando, ¿no? Como que un movimiento rítmico es algo armónico, algo suave, algo que no tiene que ver con violencia, ¿no? Un temblor no es rítmico, es todo lo contrario de algo rítmico. Entonces empiezas a notar estas cosas cuando cuando ya estás desconvencido del libro. eh, y uno sigue leyendo, ¿no? Con la esperanza, por lo menos si ya no te interesa eh, temáticamente, porque te das cuenta que el libro, los temas que estableció al principio se nos olvidaron y, y se vuelve una suerte de thriller. Te quedas con el libro esperando pues que se resuelva, ¿no? O a ver qué pasa. El libro termina con el misterio resuelto, y lo voy a decir, tápense los oídos si no lo quieren escuchar. Termina con el papá de Karina, en realidad se suicidó, no se murió en un accidente de carro, y se suicidó porque su esposa le puso el cuerno. Y por eso la abuelita odiaba a la esposa, o sea, a la mamá de Karina, porque hizo que su hijo se suicidara y básicamente eh, rompió el pacto de la familia, ¿no? Y ese es como el amarre de la historia. Ahora, el amarre, ya digamos, como poético, temático del libro, sucede una cosa extraña, algo que yo me he dado a llamar Cosmos ex machina, que es terminar tu libro con una meditación profunda sobre la existencia y el universo. Y es una buena frase, la verdad. Termina con la frase en un lugar remoto. Ay, pinche avión. En un lugar remoto del espacio, el universo empieza todavía. Entonces, sí amarra, sí acaba, bueno, no amarra, sino acaba con con un pensamiento sobre el cosmos y algo que se une a los primeros capítulos de Karina, ya saben, pensando en todas estas cosas. Pero todo lo que está en medio del libro es como un puente roto, un puente que inicias al principio del libro tendiéndolo, luego cambias completamente la jugada y se vuelve todo un misterio, y al último terminas con esta gran frase grandilocuente del cosmos, pero no hay nada que te lleve hacia ella. Eh, Uno podría pensar que el misterio no resuelto de los padres de Karina eh, es el misterio no resuelto del cosmos también, y podríamos hacer una analogía entre esas dos cosas, pero en la historia y en el libro no hay nada que te permita hacer eso. Eh, Hay como un hilo roto que no se sigue, y, y es como una suerte de amarre artificial. La manera en que yo concibo este podcast no es un ensayo literario ni un artículo académico, sino más bien como una suerte de conversación conmigo mismo, porque creo que en una conversación a veces dices cosas que no tienen sentido, a veces dices cosas de las que te arrepientes, a veces dices cosas nomás para probar un punto, pero en realidad no crees mucho en lo que estás diciendo. Es decir, una conversación es un espacio un poquito más abierto que un artículo, que un ensayo o algo publicable en Tierra Adentro o en Nexos, eh, porque también hay como espacio para recular, para decir, para decir algo y luego decir, chance no va por ahí, chance la ando cagando, chance la otra persona tiene razón. Entonces, todo lo que acabo de decir del libro, de este
vacío que hierve no tiene como un propósito exhaustivo. Creo que si alguien ya lo leyó y escucha todo esto que ya se alargó demasiado, va a decir, pero no tocaste muchas cosas que el libro sí toca. Y hay muchos temas que se te escapan o comentarios que no te fijaste en ellos. Y sí, el libro tiene miles de temas y también es un problema que yo tengo con el libro que abarca demasiado. Habla sobre el calentamiento global, sobre la manera en que propagamos desinformación, habla sobre suicidio, habla sobre pues la gravedad física, habla sobre la soledad, habla sobre miles de temas, eh, pero yo no alcancé a, creo que ninguno me tocó una fibra profunda. Creo que todos los temas se habla de ellos y hay un comentario sobre ellos, pero creo que no me tocaron, eh, no me desequilibraron, ni me dio vértigo, ni nada. Más creo que intelectualmente están ahí, pero no, por lo menos yo no logré sentirme movido por lo que estaban diciendo. Siento que eran como, como cosas de world building, cuando estás construyendo un mundo y tienes que hacer estos detalles, y está lleno de estos detalles, pero al último se quedan en eso, ¿no? Como en decoración, creo. Y ya, creo que con eso voy a cortar. Creo que ya se alargó demasiado. Podría hablar de otras cosas, pero creo que eso es lo principal, lo que se me quedó con la lectura. Hay más cosas, pero sí, esto es más como una conversación, no tiene un propósito eh, de agotar el tema, sino nada más, pues, abrirlo, ¿no? Abrir el tema y abrir la conversación. Qué culero suena eso. Bueno, ahí nos vemos pues.